Buenas noches, profesor. Nosotros somos eh, Mercedes Lozada García y Abigail Jiménez. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Para esto vamos a iniciar con lo que es ventaja comparativa, pero antes vamos a dar una explicación de lo que son ambas. En el caso de ventaja absoluta, se enfoca en la producción de más o mejores productos y servicios que otra persona o empresa. Y la ventaja comparativa es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo de oportunidad. Vamos a iniciar con lo que es la ventaja absoluta. Para esto vamos a pues conocer que fue desarrollado por Adam Smith en el año de 1774. Él la dio a conocer en su obra La riqueza de las naciones. Y bueno, en esta obra él explicaba cómo eran los flujos del comercio de bienes entre países. También nos hablaba de que la ventaja absoluta es la cualidad que se tiene de un país para producir cierto producto usando menor insumo que algún otro productor. Es decir, que la ventaja absoluta está presente cuando algo o alguien es mejor desarrollando dichas actividades o fabricando cierto bien a un costo menor al que no producen los demás. También Smith nos comparte 6 puntos. El primero es que él decía que la riqueza de una nación no se reflejaba en su capacidad productiva, sino en la cantidad de metales preciosos que él tenía. El segundo punto es que la mejor manera de fomentar el crecimiento de la capacidad productiva era contar con un ambiente en el que cada quien tuviera libertad de trabajar en aras de su propio interés. Un tercer punto es que cada quien se especializaría e intercambiaría bienes y servicios con base en sus propias habilidades especiales. El cuarto nos dice que sostiene que era poco necesario el control gubernamental de la economía y subrayó que la política gubernamental de Laissez-faire creería el mayor ambiente para aumentar la riqueza de la nación. El quinto punto nos dice que según la política, el gobierno debe levantar las barreras para la efectiva operación de la mano invisible del mercado y así garantizar que el mercado tenga la libertad de operar sin restricciones. Y finalmente, el punto número 6 nos dice que la riqueza de las naciones explica el papel crucial que desempeña el mercado en la acumulación de la riqueza de la nación, sino también la naturaleza del orden social que desarrolla y ayuda a conservar. También el principio de Adam Smith nos habla de la especialización internacional y el comercio serían benéficos cuando la nación tenga ventaja de costo absoluta en un producto y otra nación tenga la ventaja de costo absoluto en otro producto. Utilice menos trabajo para fabricar una unidad de producción. Una nación importará los productos en los que tenga una desventaja de costo absoluta y exportará los productos en los que tenga una ventaja de costo absoluta. También nos habla de dos ideas. Una es la definición de la riqueza de una nación como el valor de su producción de bienes y servicios en un periodo dado. No se trata de un stock, sino de una noción más parecida al concepto actual de lo que es el PIB. También la restricción presupuestaria o, de modo más explícito, la escasez. Se, se pregunta a Adam Smith qué es lo que limita la riqueza de las naciones, respondiéndose que la disponibilidad de los recursos productivos, es decir, todas las condiciones técnicas y de productividad, la producción total de bienes y servicios no puede superar una cuantía que viene determinada por la cantidad de factores que se dedican a ella de los que se dispone. Y bueno, también Smith nos dice que los países deben especializarse y exportar las mercancías en las cuales tienen ventaja absoluta e importar las mercancías en las cuales el socio comercial tiene ventaja absoluta. También cada país debe exportar las mercancías que produce con una eficacia claramente mayor. Y cada país debe exportar la mercancía en las que la cantidad de trabajo absoluto requerido por unidad es menor que la que se requiere el socio comercial potencial.
Para esto vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo dice que España y Francia se dedican a la producción de queso y croissants. Para simplificar, digamos que cada uno cuenta con 1,000 trabajadores y vamos a ver lo que es la productividad. Cada trabajador español produce 3 quesos en 1 hora o 2 croissants también en 1 hora. Y cada trabajador francés puede producir 1 queso en 1 hora o 3 croissants. Si vemos, en el caso de España, tienen la ventaja absoluta en ambos productos. Y bueno, ¿qué significa? Significa que si los españoles dedicaran 500 trabajadores a la producción de cada producto, tendríamos 1,500 quesos en 1 hora y 1,000 croissants en 2 horas. Pero si Francia también divide sus 1,000 trabajadores en 500, trabajadores franceses producirían queso en 1 hora y otros 500 en otra hora harían 1,500. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tenemos 3 opciones. En la primera es que los países podrían no comercializar y producir cada uno ambos productos. La número 2 es que también podrían especializarse. En este caso, España se especializa en el queso y Francia en los croissants, ya que tienen ventaja absoluta en estos productos. Y la tercera es que llegar a un intercambio después de la especialización. España y Francia podrían ponerse de acuerdo sobre el precio. Nosotros vamos a suponer que intercambian 1 queso por 1 croissant, aunque podría llegarse a otro acuerdo. Y bueno, aquí en la tablita podemos ver cómo es que quedarían España y Francia si no tuvieran comercio. Podrían producir queso, en el caso de España, 1,500 y 1,500 croissants. En el caso de Francia, 500 quesos y 1,000 croissants, llegando a un total de 4,500 piezas producidas. Sin embargo, en la parte de abajo vamos a ver que si se especializan, en el caso de España, si ella se especializa en quesos, va a producir 3,000 quesos en 1 hora y en el caso de Francia, 2,000 croissants en 1 hora. Y vemos que, bueno, producen 500 unidades más. Ahora vamos a ver también un ejemplo de lo que es la ventaja absoluta. Y nos dice, supongamos que el país A, que usa 10 unidades de trabajo para producir 1 metro de mármol y 12 unidades de trabajo para producir una botella de alcohol. Sin embargo, el país B usa 14 unidades de trabajo para producir 1 metro de mármol y 8 unidades de trabajo para producir una botella de alcohol. Como podemos observar, el país A tiene la ventaja absoluta en la producción de mármol, mientras que el país B posee la producción de alcohol. Y bueno, aquí vamos a finalizar lo que es la ventaja absoluta y se va a empezar a hablar de lo que es la ventaja comparativa. Hola, en este caso a mí me tocó exponer lo que es la ventaja comparativa y vamos a empezar. Primero que nada vamos a hablar sobre David Ricardo. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque cuestionó algunas propuestas de Adam Smith. Una de ellas fue que el comercio mutuamente beneficio requiere que cada nación sea productor de menor costo a menos de un producto que sea exportar a un socio comercial. ¿Qué pasa si una nación es más eficiente que la producción de todos los productos que sus socios comerciales? En estos supuestos, estos son unos supuestos del modelo de David Ricardo. Uno es que cada país tiene una dotación fija de recursos y todas las unidades de cada recurso particular son idénticas. Dentro de un país, los factores de producción tienen completa movilidad entre sus usos alternativos internos. Los factores de la producción son perfectamente inmóviles hacia el exterior. El modelo utiliza una teoría de valor de trabajo y por eso el valor relativo de una mercancía se basa únicamente en su contenido relativo de su trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a ver todavía otros modelos, otros supuestos de los modelos de David Ricardo, que nos dicen que los costos de producción son constantes y por ello las horas de trabajo por unidad de producción de un bien no cambian. La economía se desarrolla en un mercado de competencia perfecta y de pleno empleo.
No hay barreras internas ni externas y el modelo se limita a 2 países y 2 mercancías. Los países tienen un nivel de tecnología fijo, aunque la tecnología varíe de un país a otro. Los costos de transporte interno y externo son cero. Un principio de la ventaja comparativa es que la nación menos eficiente debe especializarse en el producto en el que es relativamente menos ineficiente y exportarlo. Es decir, el producto en el que su desventaja absoluta sea menor. La nación más eficiente debe especializarse en el producto en el que es relativamente más eficiente y exportarlo. Es decir, el producto en el que su ventaja absoluta sea mayor. La base para el comercio se deriva de las diferencias de costos entre naciones. Las diferencias de costo son causadas por las ventajas naturales o adquiridas. Añadió, más relevantes son las diferencias de costos comparativas, relativas. Unos supuestos también del modelo de Ricardiano eran que si imaginábamos un mundo simple donde solo existían 2 países y 2 bienes, el mundo real hay muchos países y muchos bienes. También que ignoramos los costos de transportación entre los países. Otro sería que pasamos por alto las diferencias entre precios de los recursos de diferentes países. También otro que suponemos que los recursos podían moverse libremente de la producción de un bien a otro dentro de un país. Consideramos que los rendimientos eran constantes e independientes de la escala de producción. Dimos por sentado que cada país tiene una reserva fija de recursos y que el libre comercio no modifica la eficiencia con la cual un país dispone de un recurso. Pasamos por alto los efectos del comercio sobre la distribución de ingresos de un país u otro. Nos dice también David Ricardo que la ventaja comparativa, un país exporta aquel bien en el que posee la ventaja comparativa. El costo relativo de producir un bien es más bajo comparándolo con los demás países. Aunque un país tenga ventaja absoluta en todos los bienes y otro no lo tenga, ambas naciones podrán especializarse en la producción de un bien y comercializar entre ellos la clave, es decir, la ventaja comparativa. Un país tendrá ventaja comparativa en aquel bien cuya producción tenga un costo de oportunidad menor que el costo de oportunidad que otros países en ese bien. Existe ventaja comparativa en aquel bien en el que un país es mejor que el resto, entonces podrá especializarse en el bien que comparativamente es mejor e intercambiar productos en los que es un poco mejor. También podríamos checar que las posibilidades de producción, en este caso las posibilidades de producción de un país nos indican el máximo de bienes que ese país es capaz de producir en un bien dado. Depende fundamentalmente de 3 cosas. 1, que es la cantidad de recursos de los que disponga un país. 2, de la tecnología. Y 3, de la frontera de posibilidades de producción. A continuación daremos un ejemplo de ventaja comparativa. España es capaz de producir con 1000 trabajadores más quesos y también croissants, es decir, tiene la ventaja absoluta en ambos bienes. Cada trabajador español puede producir 3 quesos en una hora o bien 3 croissants. El costo de oportunidad de producir un queso más es dejar de producir un croissant. Cada trabajador francés puede producir un queso en una hora o bien 2 croissants. El costo de oportunidad de producir un queso más es dejar de producir 2 croissants. Seguimos con el mismo ejemplo y en este caso vamos a checar lo que es la tabla y nos dice, vamos a suponer 2 opciones. La A es sin comercio, que son 500 trabajadores a producir cada producto, y la B, que es especialización, son 1000 trabajadores a un solo producto. En el caso de España, tiene la ventaja comparativa en quesos, es mucho mejor que Francia,
con 500 trabajadores, producen el triple. 1.500 España, 500 Francia, pero solo un poco mejor produciendo croissants. 1.500 España y 1.000 Francia. En el caso de Francia, vamos a ver el costo de oportunidad. Francia tiene que elegir si producir en una hora un queso o 2 croissants. Si decide hacer un queso, el costo perderá 2 croissants. B. España, sin embargo, puede producir en una hora 3 quesos o 3 croissants. Si decide producir un queso más, perderá un croissant. En este caso, el costo de oportunidad de producir el queso para España es renunciar a un croissant. Es menor que el de Francia, porque él renunciaría a 2. España tiene ventaja comparativa en queso. Francia es mejor comparativamente produciendo croissants. Es menos malo, por así decirlo. Si Francia deja de producir un croissant, perderá medio queso. Es decir, 2 croissants equivalen a un queso y por lo tanto un croissant equivale a la mitad de un queso. España, si deja de producir un croissant, tendrá un costo de oportunidad de un queso. España serían 3 quesos equivalentes a 3 croissants. Por tanto, un queso es igual a un croissant. El costo de oportunidad lo podríamos deducir que es un croissant es menor para Francia, es decir, solo medio queso, que para España es un queso. Francia tiene la ventaja comparativa en croissant. Si intercambio la producción total es de 4.500 unidades, cuando España se especializa en quesos, donde es mucho mejor que Francia, se dedica a aquello que no es tan malo. Los croissants, la producción total sube a 5.000. España y Francia deberá llegar a un acuerdo. A continuación, mi compañera Abigail va a explicar las diferencias entre ventaja absoluta y comparativa. Ok, vamos a comparar. Y bueno, en el caso de la ventaja absoluta, determina la especialización. Y en el caso de la ventaja comparativa, nos muestra el costo de oportunidad. Y bueno, las diferencias en productividad y costo de oportunidad determinan la especialización. Vamos a hablar también por qué es importante la ventaja comparativa. El beneficio de la ventaja comparativa es la capacidad de producir un bien o servicio por un costo de oportunidad más bajo. Proporciona a las empresas la capacidad de vender bienes y servicios a precios más bajos que sus competidores, obteniendo mayores márgenes de venta y una mayor rentabilidad. Y bueno, ahora vamos a ver las ventaja absoluta versus ventaja comparativa. Y bueno, la ventaja absoluta puede contratarse con la comparativa que se da cuando un producto tiene un costo de oportunidad menor que otro producto para producir un bien o servicio. La ventaja absoluta conduce a beneficios inequívocos de la especialización y el comercio solo en los casos en que cada productor tiene una ventaja absoluta en la producción de algún bien. Sin embargo, el productor y los socios comerciales podrían seguir obteniendo beneficios del comercio si pudieran especializarse en función de sus respectivas ventajas comparativas. En su libro Principios de la Economía Política y la Tributación, David Ricardo sostenía que incluso si un país tiene una ventaja absoluta en el comercio de muchos tipos de bienes, puede beneficiarse comercializando con otros países si estos tienen ventajas comparativas diferentes. En este caso, la ilustración que estamos viendo es una ilustración de la ventaja comparativa, tanto de Europa como de América. Pueden aumentar su consumo gracias al comercio. Si nos permite el comercio, cada región debería satisfacer con su propia producción. Por lo tanto, se limitaría a una curva de posibilidades de producción, representada por la recta llamada posibilidades de producción. Una vez que se abre la frontera de competencia igual a los precios relativos de los dos bienes, a la recta de precios relativos está representada con la flecha,
Si cada región se enfrenta, dados las flechas, ¿comprende el lector que por qué deben mejorar las posibilidades del consumo? La ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y demuestra que los países tienen que especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes de los demás y que tendrán a importar los bienes en los que son más ineficaces y por tanto producen unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo. Causas de la ventaja comparativa. Los economistas señalan frecuentemente tres factores como determinantes de que un país posea ventaja comparativa en la producción de un determinado bien: las diferencias de clima y recursos naturales, diferencias de tecnología y la especialización. A veces diferentes países tienen similares dotaciones iniciales de factores de producción, pero debido a la especialización de décadas o a la propagación de pequeñas innovaciones tecnológicas y organizativas, tienen ventajas en ciertos productos. Bueno, la conclusión es la siguiente. El principio de la ventaja comparativa significa que los países prosperan en primer lugar aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor y después intercambiando esos productos por los que otros países producen mejor. La ventaja comparativa es la capacidad de producir bienes y servicios a menor costo de oportunidad, mientras que la ventaja absoluta se enfoca en la producción de más o mejores bienes y servicios que otra persona o empresa. Pues eso es todo, maestro. Le agradecemos por su atención prestada y el tiempo brindado. Muchas gracias. Excelente noche.